Arthur McCartney, uno de los grandes fundadores de Marte. Fue un hombre que básicamente se le pasó trabajando. No fue el primer hombre en llegar a Marte, más bien fue el primer hombre en nacer en Marte. Ustedes pueden recordar, tiene a Saturno en la casa 5. Su infancia fue muy restringida. Recuerden, nació en una cúpula de experimentación rodeada de científicos. Sus padres eran científicos. Todo era pruebas, pruebas y pruebas. Todos los alimentos que germinaban dentro, todos los alimentos. Él mismo lo consideraban un experimento. Anotaban cada paso, cómo era su crecimiento. Entonces siempre estaba restringido, una vida relativamente solitaria y monótona. Pasó algunos años durante todo ese periodo de experimentación en la cúpula, con el invernadero y todo. Por supuesto, cúpulas selladas. Pero poco a poco se iba filtrando el agua, se iba perdiendo el oxígeno. Entonces, a cabo de unos años no podían conservar todo, entonces pidieron auxilio y fueron rescatados. Mandaron una misión y los recogieron. Entonces el planeta quedó desierto por un periodo de años. De hecho, se había adaptado un poco a las condiciones. Siempre dijo que el planeta Tierra era muy caliente, siempre tenía mucho calor. Le quedó claro desde un principio de llegar al planeta Tierra que su hogar era el planeta Marte. Entonces estudió arquitectura, desarrolló proyectos de cúpulas. De hecho, tenía en mente aprovechar los recursos del mismo planeta, no traer materiales desde la Tierra. Eso era una absurdez. Traer tantos recursos era extremadamente costoso, claro. Lo que hizo fue empezar a aprovechar. Recuerden, Marte está compuesto principalmente en su corteza por óxido de hierro. Entonces empezó a construir literalmente cúpulas con hierro. Se metió mucho en proyectos científicos. De hecho, logró convencer a muchos inversionistas, a muchas empresas de colonizar Marte. Se habían mejorado algunas pruebas y empezaron a construir fábricas en Marte. Varias cúpulas, ya ven, pues de hecho tenía Júpiter en la casa 2, abundancia, pero toda esa abundancia era en base a unos ideales. De hecho, les decía, toda su vida se la pasó trabajando. Entonces realmente estaba enamorado de su proyecto. Tenía a Venus en la casa 11. Y todos sus amigos eran científicos. Al cabo de algunos años, las cúpulas ya eran autosustentables. Ya servían con los recursos del mismo planeta, ya no necesitaban transportarlos todo. Entonces ya empezaron a nacer nuevas generaciones de marcianos. Y eso fue lo importante. Ya la gente que vivía en Marte ya no eran solo científicos, ya no eran solo inversiones privadas. Ya la gente podía mudarse a otro planeta. Claro, era muy costoso y al principio eran solo millonarios, excéntricos. Pero poco a poco empezaron a abrirse a las clases sociales. Y poco a poco se empezaron a formar nuevos grupos en el mismo planeta. Todavía seguía siendo pocos, seguían siendo unos cuantos cientos, mil. Tenía a Deimos en la casa 1, entonces su reacción tan visceral siempre al hablar de sí mismo. Y estaba en oposición con la Tierra, que estaba en la casa 7, recuerden, casa 7 es de los demás. Entonces siempre era esa oposición, esa necesidad de mostrarse a sí mismo teniendo una imagen. Por eso su necesidad de identidad como marciano. Porque veía en los demás, veía en los terrícolas formas, veía ideas y decía, eso es lo que los define. Y yo vivo, entonces, era lo que pensaba. O sea, yo como marciano tengo que vivir bajo las formas de la Tierra, pero no tengo mis formas, mi cultura, necesito crear una. Y para eso necesito una sociedad. Entonces, o sea, no niego mis raíces como terrícola, pero ya no soy terrícola. Ya no. Eso es lo que él pensaba. Lo podemos asegurar, tenía a Plutón en la casa 4, recuerden las raíces, la madre, nuestros orígenes. Tengo que cortar con todo eso. Plutón, recuerden, transformaciones, cortes,
muerte, o sea, yo ya me separo por completo de las raíces y creo unas nuevas. El Sol y Phobos estaban en conjunción en su casa 10, por eso su imagen social tuvo tanto éxito, tuvo mucha importancia, mucho renombre. Pero sobre todo era la voluntad, es una fuerza casi intuitiva. Era un dirigente ideológico. A través de sus argumentos, su filosofía. Esa era la manera en que movía las masas. Las pequeñas masas que iban creciendo de su nuevo hogar. En la casa 9, recuerden, casa 9 son viajes. Hablamos un poco, tiene a Mercurio y a Neptuno en la casa 9. La casa 9 fue su periodo, su forma de pensar, sus estudios universitarios. Recuerden, estudió arquitectura, entonces se la pasaba encerrado, siempre era analizar y buscar, entonces, pero todo con ese ideal en base a ese ideal. En base a ese sueño que tenía de crear un nuevo hogar. Entonces le benefició mucho esa conjunción de Mercurio-Neptuno, que por lo general fue ese sueño el móvil para ser tan racional en sus proyectos, en su investigación de las cúpulas renovables. Y también así era su forma de pensar, su ideología de una independencia fue muy sistematizada, muy clara, como una máquina, ¿no? Cada idea engranaba con otra. Pero al final, de repente, no sabía si lo que hacía estaba bien o no. Recuerda Neptuno, un poco de confusión. Claro, era cortar, o sea, eso lo tenía seguro, cortar con sus raíces, pero de repente estaba un poco confundido. O sea, aún así seguía siendo terrícola en su sangre.